Cordial saludo. El día de hoy vamos a desarrollar la guía número 4 y su actividad número 2, circuitos eléctricos. Nuestro grupo está compuesto por Armando Rico, Anderson Antíbar, María Victoria Castellanos y quien les habla, Edwin Micano. Análisis de circuito RC. El objetivo del ejercicio. Debemos calcular los voltajes en la resistencia 1, 2 y 3 y en los capacitores C1, C2 y C3 en los siguientes momentos. Momento 1. Al iniciar el experimento, suponiendo que los condensadores se encuentran inicialmente descargados. Momento 2. Al tener el interruptor abierto y cuando la corriente eléctrica por los condensadores se aproxime a 0 amperios. Momento 3. Al tener el interruptor cerrado y cuando la corriente eléctrica por los condensadores es aproximadamente 0 amperios. Construiremos con el simulador y ejecutaremos un contraste de los resultados obtenidos del simulador con los obtenidos en nuestros cálculos. Circuito RC. Asignación de valores. Todos los valores deben estar entre 10 y 50 voltios. Las resistencias deben estar entre 20 y 100 ohmios. Los capacitores deben estar entre 0.05 y 0.2 faradios. Cada componente debe tener un valor diferente. Si el valor de RC es de 20 ohmios, los demás no deben ser de 20 ohmios. Para nuestro ejercicio hemos escogido los valores indicados en la tabla superior derecha. Un voltaje V1 de 30 voltios, un voltaje V2 de 40 voltios, resistencia en 1 de 50 ohmios, resistencia en 2 de 55 ohmios, resistencia en 3 de 60 ohmios, capacitor 1 de 0.1 faradios, capacitor 2 de 0.15 faradios y capacitor 3 de 0.20 faradios. Acá podemos observar el montaje experimental que realizamos en nuestro simulador. Respuestas del proceso experimental. Estos son los voltajes obtenidos con el simulador. En el momento 1, suponiendo que no hay ninguna carga, obtenemos solo voltaje en la resistencia 1, que va a ser de 10 voltios, en la resistencia 2, que son 30 voltios, y en los demás componentes obtenemos 0 voltios. Momento 2. Vamos a obtener una resistencia de 0 voltios, un voltaje en la resistencia 2 de 0 voltios, un voltaje en la resistencia 3 de 0 voltios, un voltaje en el capacitor 1 de 17.78 voltios, un voltaje en el capacitor 2 de 22.22 voltios, un voltaje en el capacitor 3 de 7.78 voltios. En el momento final, momento 3, vamos a obtener un voltaje en la resistencia 1 de 45.45 voltios, en la resistencia 2 0 voltios, en la resistencia 3 54 voltios, en el capacitor 1 53.13 voltios, en el capacitor 2 32.32 voltios y en el capacitor 3 2.32 voltios. Para llegar a estas respuestas utilizaremos las siguientes teorías: ley de Kirchhoff, ley de Ohm y fórmula de capacitancia. Con base a las teorías mencionadas por mi compañero Edwin Micano, analizaremos los diferentes momentos estableciendo primero las mallas del circuito. Acá vemos cómo es el comportamiento del flujo de los voltajes en las diferentes mallas. Como podemos observar en esta diapositiva, el circuito se compone de 6 mallas, donde la malla 1 pues no va a estar activa, dado a que está abierto el flujo de la corriente, y igual va a pasar en la malla 6. Este análisis de mallas se construye para ver el flujo del voltaje en los diferentes momentos. Veamos qué pasa en el momento 1. Al iniciar el experimento, suponiendo que el condensador se encuentra inicialmente descargado, partimos de que es un tiempo cero, cuando recién se está montando el voltaje. Al ver el flujo de la corriente sobre las diferentes mallas, vemos que la resistencia 1 es afectada únicamente por el voltaje 1
y el voltaje 2, puesto que la carga inicial en el flujo de la corriente acá en este nodo se interrumpe, no hay flujo porque acá está abierto. Entonces decimos que el voltaje en esta resistencia 1 se compone de el voltaje 2 que vemos acá, que suma y sube a la resistencia por el flujo de la corriente, ley de mallas de Kirchhoff, menos el voltaje 1. Entonces es voltaje 2 menos voltaje 1. Al realizar el proceso, ya plasmarlo en la teoría, vemos que efectivamente nos coincide con los datos del simulador. Son 10 voltios. Ahora veamos la resistencia 2. La resistencia 2 está ubicada acá. En la resistencia 2 únicamente intervienen los voltajes que entran por este punto, que es el voltaje 1. Entonces vemos que el voltaje 1 viaja de esta manera, baja acá por este, viaja acá y llega al condensador. Entonces el condensador queda cargado con 30 voltios. ¿Por qué los capacitores inicialmente en tiempo cero son iguales a cero, no poseen ningún voltaje? Porque recordemos que el potencial de voltaje de un capacitor es igual a su carga sobre su capacitancia. Cuando la carga es cero, pues nos va a dar que es cero. A continuación realizaremos el desarrollo calculando los valores para el momento 2. El momento 2 nos plantea que al iniciar el experimento, suponiendo que los condensadores se encuentran inicialmente descargados. En este momento, y al tener esta situación particular de que los condensadores están descargados, las resistencias 1 y 2 entran a funcionar como un cable y por allí no va a fluir corriente. Entonces las resistencias en el momento 2 funcionan como cable y la máxima carga de los capacitadores es 0, partiendo de la fórmula de la ley de Ohm, donde nos indica que el voltaje es igual al valor I por R. En este caso, el I es la corriente eléctrica. Sabemos que la corriente eléctrica que está circulando es 0. Por lo tanto, el voltaje para estas resistencias es 0. Ahora procederemos a calcular los valores de los voltajes para los capacitores 1, 2 y 3. Y para ello vamos a utilizar la fórmula de la capacitancia, donde la capacitancia es igual a la carga por el voltaje, y tendríamos que despejar hallar el valor de la carga con esta fórmula, que es carga igual a capacitancia por voltaje, para finalmente llegar a la fórmula que nos va a ayudar a encontrar el valor del voltaje, que es igual a la carga dividida la capacitancia. Veamos cómo realizamos el cálculo para encontrar el voltaje y la capacitancia 1. Encontramos la capacitancia equivalente entre 1 y 2, calculando el capacitor 1 por el capacitor 2 dividido la suma de estos dos capacitores, encontrando este cálculo que nos da en este caso 0.06. Luego, ya de haber encontrado la capacitancia equivalente, despejamos la fórmula de la carga para la carga 1, que es igual a la capacitancia equivalente por el voltaje 1. Esto nos da un resultado de 1.8. Ya habiendo hallado la carga, podemos despejar el valor del voltaje en el capacitor 1, tomando la carga 1 dividido el capacitor 1. Eso nos da un valor de 18, y si contrastamos contra el simulador, encontramos que el valor nos da muy cercano, ya que el simulador nos da 17.78. Vamos a hacer el cálculo del voltaje para el capacitor 2. Usamos las mismas fórmulas y aquí tendríamos que hacer
hallar la carga entre el capacitor 1 y 2 y luego hallaríamos el valor de las cargas y de las capacitancias entre los capacitores 2 y 3, como lo vemos acá a continuación. Hacemos primero este cálculo entre el capacitor 1 y 2, que nos da un valor de 12, luego hacemos el cálculo del capacitor 2 y 3 con el voltaje 1 y nos da un valor de 18.857. Sumamos los dos voltajes para tener el voltaje total de este capacitor 2 que nos da 24.857 y el simulador nos está arrojando un resultado de 22.22. Como vemos, también es un valor muy cercano. Procedemos a realizar el cálculo del voltaje del capacitor 3 con las mismas fórmulas. Aquí ya hallaremos el capacitor, la capacitancia equivalente entre los capacitores 2 a 3. El cálculo nos da 0.0857. Procedemos a hallar el valor de las cargas entre 2 a 3, que es la fórmula de la capacitancia equivalente por el voltaje, pero el voltaje que vamos a tener como referencia, teniendo en cuenta la malla 3, vamos a tomar como voltaje el que acabamos de hallar para el capacitor 1, que en este caso es 17.78. Este es el voltaje que tomaremos acá. Nos da un valor de 1.54 y ya teniendo este valor de esta carga podemos despejar o podemos hallar el valor del voltaje dividiéndolo sobre el valor del capacitor 3. Estos son los valores que nos da correcto con respecto al valor del simulador. Vamos a analizar el momento número 3. Dice, al tener el interruptor cerrado y cuando la corriente eléctrica por los condensadores aproximadamente 0 amperios. Entonces para este momento lo primero que vamos a hacer, vamos a hallar el valor lo vamos a dividir en 3 mallas para poder sacar los valores. Entonces, primero vamos a calcular la intensidad de corriente que pasa por la malla 1. La malla 1 la entendemos como esta que se denota en este momento, donde está la resistencia 1 y la resistencia 3 y la fuente de 100 voltios. Entonces, para hallar esa corriente, nos dice que la fórmula es el voltaje de la fuente sobre la sumatoria de la resistencia 3 más la resistencia 1. Esto nos da un valor de 0.91 amperios. Luego tomamos este valor para hallar el voltaje en la resistencia 1 y la resistencia 3. Recordamos que por ley de Ohms, entonces el valor de la resistencia es igual a la intensidad de la corriente por la resistencia. Entonces decimos 0, entonces decimos acá, decimos 0,91 amperios, que es el resultado de nuestra intensidad de corriente, por el valor de la resistencia, que fue el que nosotros asignamos, que es de 50 ohmios. Eso nos da 45.5 voltios. Luego analizamos la resistencia 3 de la misma forma, 0.91, que fue el resultado que nos dio la intensidad de la corriente, por 60 ohmios, que es el valor de la resistencia 3. Eso nos da 54.6. Y la resistencia 2, como lo explicaba nuestra compañera en el momento anterior, no queda un valor de 0 porque se convierte en un cable, porque funciona pues como un cable. Esto, ahí hallamos los valores de las resistencias, que contrastadas con el simulador nos dan exactamente. Luego, para calcular el valor de los capacitores, aplicamos la técnica de superposición de la corriente, donde la corriente es la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Entonces, pues, para eso dividimos el circuito en 3, para hallar de cada fuente, de las 3 fuentes que tenemos.
Entonces, el primero de la fuente de 100 voltios, que es este que vemos acá, todo este proceso algebraico que tenemos acá, donde vamos a hacer reducción de los capacitores 2 y 3, porque están en paralelo, entonces eso nos da un valor de 0,35. Luego reducimos los capacitores en serie, o sea, hacemos el capacitor 1 dividido el capacitor del resultado del paralelo, el anterior, 2 y 3. Eso nos da 0,078. Entonces decimos que el Q total es igual a el voltaje por el Q equivalente o el Q que hallamos anteriormente de la suma de los capacitores. Entonces decimos 45, tomamos el valor de esta resistencia, que es la sumatoria de estas dos, y nos da 45 por 0.78, nos da 3.54. Luego de esto, ya con este valor, entonces aplicamos la ley de voltajes para el capacitor 1, que nos dice que es Q total sobre capacitor 1, el capacitor 1. Entonces dice 3.5 sobre 0.1, eso es igual a 35.4 voltios. Y para hallar el valor del capacitador 2 y 3, que es el que está en paralelo, perdón, entonces Q total sobre ese valor del paralelo, que es el 0,35, entonces nos da 10.10 voltios, y ese aplica para el capacitor 2 y para el capacitor 3, tomando la malla número 1. Hacemos el mismo procedimiento para tomar la malla 2 de la fuente de 40 voltios. Hacemos lo mismo, entonces tomamos el valor de la resistencia, pero entonces acá están en paralelo, entonces aplicamos la ecuación para sumarlos en paralelo, que nos dice que es R1 por R2 sobre R2 más R1, eso nos da un valor de 26.190. Este valor lo vamos a multiplicar luego por el Q total. Hacemos el mismo procedimiento, entonces cogemos el capacitor 2 más el capacitor 3 y lo sumamos porque están en paralelo. Luego tomamos el capacitor 1, lo dividimos por el resultado de la sumatoria anterior, y eso nos da 0.78. Luego lo multiplicamos por el valor del voltaje, y nos da 2.04. Después hallamos el voltaje del capacitor 1, que es 2.04 dividido el valor del capacitor 1, 0,1. Y de la misma manera hacemos el valor en la fuente 3. Y esto nos da los valores. Luego estos valores los sumamos, y al hacer la sumatoria de estos valores, que estoy señalando acá, teniendo en cuenta este signo negativo que nos dio en la fuente de voltaje 3, nos da el capacitor 1 51,2, que es muy similar al que nos dio en el simulador, que el simulador nos dio 53.1, el capacitor 2 nos dio 32.6, en el simulador nos dio 32.3, y en el capacitor 3 nos dio 2.6 y en el simulador nos dio 2.3. Comprobamos que son valores muy cercanos, por los decimales de pronto no son iguales, pero son valores que aproximan mucho la simulación. Este es el resultado de nuestro ejercicio, de nuestra guía. Muchas gracias. Cordial saludo para todos y muchas gracias por su atención.